Hola a todos, hoy os traigo un nuevo análisis, concretamente de una compañía portuguesa que todavía no nos habíamos decantado por ninguna empresa de nuestro país vecino. Y nada, concretamente va a ser Corticeira Morim, que como tenéis en pantalla es una compañía que se dedica al negocio del corcho. Tenéis alcornoques, tenéis tapones de corcho y arriba del todo pues una muestra representativa de lo que es de lo que son los principales clientes de Corticeira Morín, que bueno, al final pues tenéis desde Diageo, Moet Hennessy, que ya analizamos, Ron Zacapa, la española Vega Sicilia, Pernod Ricard de bebidas, en champán Lauren Perrier, Moet Hennessy, ¿no? Leroy Merlin para los suelos y el aislamiento a base de corcho. También, pues, hombre, indirectamente, pues también venden productos a compañías como Airbus, de aviones, ¿no? O incluso a la propia NASA, algunos componentes de los cohetes y demás. Empresas de automóviles como Mini, Renault, bueno, Chrysler, que no está aquí, pero bueno, General Motors, Freyssinet en bebidas. Y nada, yo creo que va a ser interesante. Vamos a ver no solo la historia y las finanzas de Corticeira Morim, sino también un poquito la historia del corcho y el negocio del corcho en términos generales, que al final todo es interesante y relacionado para esta compañía. Y nada, antes de empezar, pues como siempre agradecer a los nuevos mecenas del canal, concretamente en esta ocasión a Acho, por apoyar el canal. Y nada, os dejo en la descripción el enlace a la URL donde si queréis pues podéis haceros mecenas. Y nada, también os incluiré en la descripción el desglose de las diferentes partes de este vídeo, por si queréis ir a algo concreto o si queréis verlo por partes o cualquier cosa, porque ya os digo que va a tener bastante contenido. Así que nada, vamos a ir ya viéndolo. Vamos a empezar viendo lo que es el negocio y la cadena de valor del corcho. En primer lugar, son al final diferentes partes de la cadena de valor. En primer lugar tenemos a lo que son los propietarios de las tierras donde están situados los alcornoques. Al final el corcho es una corteza que crece en los alcornoques. Y bueno, he hecho el símil con la lana de las ovejas, ¿no? Porque ese factor de sostenibilidad que hoy en día tanto se valora por una parte de la sociedad y por las empresas, pues oye, es como un poco la lana de la oveja, que si sabes esquilarla bien, lo mismo con el alcornoque, pues puedes extraer la materia prima, ¿no? El corcho o la lana sin dañar al árbol o a la oveja, ¿no? En cuanto a los productores de corcho, pues oye, tenemos la suerte, el privilegio, aparte por ejemplo, el fantástico clima que tenemos en la península ibérica, pues oye, que buena parte de los alcornoques y del corcho pues se produce en la península ibérica. Concretamente, en los últimos datos que he encontrado, en Portugal el 47%, en España el 33%, es decir, que entre Portugal y España el 80% de todo el corcho que se produce. Luego en Marruecos el 6,3%, 5,3% en Argelia, en Túnez el 3,7%, en Italia el 3,3% y finalmente en Francia el 2,8%. Es decir, que una empresa que estuviese situada en España y Portugal pues ya tiene una ventaja, como por ejemplo en el caso de Cricri, ¿no? Con los yogures griegos que ya tuvimos ocasión de analizar, pues el hecho de tener acceso a la leche de vacas griegas, pues oye, no puedes fabricar yogur griego si estás en Francia, porque tiene que ser leche de vacas griegas. Pues esto es lo mismo, los alcornoques están aquí, la producción está aquí, así que tienen esa ventaja. Hay que tener en cuenta algunos datos interesantes de los alcornoques y del corcho. En primer lugar, que un alcornoque vive una media de 200 años y su corcho se cosecha cada 9 años. En ese sentido, pues también hay unos mínimos en Portugal y España para no perjudicar un poco el activo que para el sector suponen los alcornoques. Pues no puedes andar cosechando el corcho cuando te dé la gana, sino que hay un mínimo.
y generalmente pues estos 9 años suele ser la cifra que se emplea, ¿no? Luego tenemos lo que es la primera saca o la primera cosecha de corcho, que, que una vez has plantado el alcornoque, pues requiere de 25 años. Y hay que tener en cuenta también que esta primera saca pues es de peor calidad. Es decir, que si tú plantas hoy un alcornoque, tardas 25 años en poder cosechar por primera vez el corcho, pero no vas a poder utilizar este corcho para hacer tapones de corcho de, digamos, naturales. Luego veremos la diferencia, que hay varios tipos, pero vas a tener que emplear este corcho, que es de una calidad inferior, en conglomerados en aglomerados de corcho, pues oye, a hacer otros subproductos del corcho, pero no el producto fetén, por así decirlo, del negocio, que son los tapones naturales de corcho, que son los que tienen también mayor beneficio dentro de los tapones de corcho. Entonces, el negocio principal de Corticeira Morín no es poseer alcornoques, sino lo que hace generalmente es comprar el corcho a los propietarios de tierras con alcornoques. Aunque hay que decir que últimamente, en estos últimos años, pues sí que ha ido adquiriendo tierras y actualmente pues posee 8.181 hectáreas de alcornoques, que para hacernos una idea claro, son miles de hectáreas de tierras con alcornoques, pero para hacernos una idea equivale a algo así como el 1,5% de todas las tierras de Portugal de alcornoques, que oye, está muy bien. A lo mejor se ha gastado unos 80, 90 millones en estas tierras. Hay que tener en cuenta también que es interesante el hecho de que las está redensificando, es decir, que a lo mejor en el espacio donde había un alcornoque pues está plantando otro, así que en la práctica pues puedes llegar a tener el equivalente a lo mejor a un 3% de la producción de corcho de Portugal, ¿no? Propiedad de Corticeira. Y encima pues está empleando un sistema de riego por goteo, porque claro, normalmente los alcornoques pues no son árboles que tengas que estar regándolos con goteo ni nada parecido, pero ellos han llegado en su departamento de I+D a la conclusión, con algunas pruebas, de que si riegan poquito a poquito con el goteo los alcornoques nuevos, digamos, los recién plantados, pues crecen más rápido. Y en vez de tardar 25 años en cosechar la primera saca, ¿no? La primera cosecha, pues se tardarían 10 años. Que oye, pues esto tendría su interés porque, claro, si se gastan los de Corticeira 100 millones, bueno, claro, no se han gastado 100 millones en plantar árboles, perdón, pongamos 20 millones. Medio millón de alcornoques, en plantar medio millón de alcornoques, pues claro, podríamos pensar, ostras, son una familia, la familia Corticeira, van a muy largo plazo, pero macho, esperarnos 25 años para empezar a ver algún rédito y encima la primera cosecha no va a ser muy rentable, ¿no? Porque va a ser de una calidad inferior, pues ya nos iríamos a 35, incluso 45 años de espera, pero no, en este caso pues ellos aspiran a que la primera saca se obtenga en 10 años. Es un experimento que si sale bien, pues les permitiría el invertir, a todo aquel que quiere invertir en alcornoques, en corcho, pues tener mayor facilidad y no tener que esperar aquí a prácticamente a la siguiente generación que se beneficie. Bueno, como os he comentado, pues eso, al final lo quieren reducir, han adquirido tierras en Corticeira y también eso, las han densificado con medio millón de nuevos alcornoques. Concretamente, en 2023 plantaron 200.000, luego lo veremos en su historia, y en 2024 otros 250.000. En 2025 desconozco si han seguido plantando alcornoques, pero bueno, eso, cerca de medio millón han plantado, más lo que han comprado. Luego, si pasamos a la siguiente pata de la cadena de valor del corcho, que aquí ya sí que tiene una presencia importante Corticeira Morín, pues oye, aquí Corticeira, pues a efectos de procesar el corcho, pues adquiere las planchas de corcho a los dueños de tierras y lo va a procesar en su división de materias primas. Al final esta división de materias primas aparenta tener mucha facturación, pero la inmensa mayoría es a otras divisiones. Entonces, claro, como contablemente, a efectos de pagar impuestos, pues las divisiones deben facturarse a precios de mercado, pues una división le factura a la otra de Corticeira a los precios de mercado y de ahí pues consideran que han sacado unos beneficios. Entonces, como veremos luego, yo me fijo en la facturación
a terceros de esta división. Los beneficios sí, porque si no nos podemos despistar y claro, parte de la aportación de valor de otras divisiones recala en esta división. Pero bueno, vamos a ver en primer lugar los diferentes pasos, tampoco son muchos, de lo que es la actividad del procesamiento del corcho, que me pareció interesante. En primer lugar, pues se dejan secar las planchas de corcho durante unos 6 meses, cara a que estas planchas pues pierdan la humedad o parte de la humedad y también la savia, ¿no? Al final la sangre de los árboles. El paso 2, pues las planchas de corcho se cuecen en agua hirviendo, que ahí tenéis en la foto pues cómo están sacando, al menos eso he pensado yo que era, con el vaporcillo, ¿no? Las planchas de corcho ya después de haberlas cocido, y esto lo que permite es un proceso que permite limpiar el corcho y que se vuelva más flexible, cara luego también a cortarlo, poder cortarlo con mayor facilidad. Luego, si nos vamos al paso 3, pues sería el de secado de las planchas. Se dejan reposar estas en una zona ventilada y esterilizada. Luego en el paso 4, una vez se han secado, las planchas se clasifican, dedicándose las mejores y gruesas a tapones de corcho natural y el resto a otros productos, como tapones de menor calidad o conglomerados. Hay que tener en cuenta que la plancha de corcho debe ser de un grosor suficiente para que de ahí salga un tapón. Luego veremos alguna foto. Luego en el paso 5 y último paso, pues las planchas de corcho que van a dedicarse a tapones naturales, que son los que se utilizan en buenos vinos, en los champanes, destilados de gama alta, etcétera, pues estas planchas de corcho se van a cortar en tiras y esto es lo que recibe la división de tapones. Entonces se trata de una división que, como os he comentado, aglutina parte de la creación de valor del resto de divisiones al facturarles a precio de mercado y tener sus costes. Entonces, la inmensa mayoría de años reporta un beneficio operativo positivo y, como os he comentado, pues yo solo os incluyo en estos datos la facturación a terceros, aunque sí que incluyo el beneficio operativo total. Entonces, bueno, podéis observar que la facturación a terceros, pues de hecho no ha crecido demasiado. Al final la compañía pues va procesando cada vez más corcho y se dedica a procesar el propio. Pero bueno, va creciendo por volúmenes y bueno, básicamente pues en 20 años pues ha doblado más o menos el beneficio operativo, ¿no? Años mejores, años peores. Depende también del precio al que compra el corcho y el precio al que vende el corcho a otras divisiones. Pero bueno, la media, como podéis observar, sí que es positiva. Aquí tenéis una foto justo a la derecha de una plancha gruesa de corcho y los agujeros que le ha dejado los tapones de corcho natural, ¿no? Que son los más apreciados y los que dan más beneficio. Entonces pasamos ya a la siguiente división de Corticeira, que es la joya de la corona. Es la división de fabricación de tapones de corcho. Perdón. El de la fabricación de tapones de corcho, pues en Corticeira tiende a aglutinar el 90% del beneficio operativo y es además el que más crece en facturación. La división recibe para los tapones naturales las planchas de corcho cortadas en tiras, como hemos comentado, y con máquinas que pueden ser automáticas o semiautomáticas, van agujereándolas, entre comillas, para obtener los tapones, como se ve ahí a la derecha. Entonces, el sobrante de este agujereado, si vale la palabra, pues se dedica a otros subproductos de corcho. Es decir, con ese resto del corcho que ha sobrado, pues puedes hacer tapones de una calidad inferior, puedes hacer suelos de corcho, puedes hacer aislantes para paredes hechos de corcho, puedes mezclarlo con unas resinas para hacer una goma y utilizarlo en compuestos para automoción o aeronáutica, etc. Luego también esta división recibe discos de corcho para elaborar otro tipo de tapones de una menor calidad y finalmente con el conglomerado de corcho, pues que el conglomerado de corcho son los granos de corcho, pues se elaboran más tapones. Entonces hay como tapones de 3 calidades, ¿no? Los tapones naturales de corcho, que son
los que salen de una pieza de la plancha gruesa de corcho. Luego están los de calidad, podríamos decir, intermedia, que están hechos en todo o en parte con discos de una sola pieza de corcho. Son discos del grosor y el diámetro de los tapones de corcho. Y estos de gama intermedia, podríamos decir, pues se suelen mezclar en parte con conglomerado con granos de corcho, en definitiva. Entonces podemos ver algunos tapones que tienen parte totalmente liso, como los tapones naturales, que son los discos de corcho, y luego tienen otra parte que sí se ven los granitos de corcho, como el aglomerado de corcho, ¿no? Y luego los que son totalmente hechos a base de granos de corcho mezclados con unas resinas y demás, a base de agua, pues estos ya son los de calidad más inferior y los que suelen competir, de hecho, como luego veremos, con los tapones de plástico, que les van robando cuota de mercado, que es interesante. Siempre se comenta, y es verdad, que se tiende a beber menos vino, menos alcohol y demás, y es cierto. Pero también es verdad que los que beben vino pues tienden a valorar más la calidad, ¿no? Hay un proceso de premiurización y oye, pues eso de una botella de vino con un tapón de plástico, pues salvo que seas un chaval de 18 que vayas de botellón y quieras hacer calimocho, tengas una paga muy exigua de tus padres con la que comprarte la bebida, pues oye, yo creo que el pagar 40 o 50 céntimos más por tener un tapón de corcho, pues el cliente sí que lo paga gustoso, ¿no? Y por eso está rascándole cuota de mercado a los tapones de plástico. Esta división, pues eso, al final compite también con los de plástico y los naturales pues se destinan a vinos de calidad, champán, a destilados de calidad y nada, al final pues claro, la parte que más rentable es de esta división son los tapones naturales, que representan aproximadamente un 35% de la facturación de la división, pero una mayor parte de los beneficios, porque al final tú les vendes estos tapones naturales a un Moet Chandon, a Diageo, para sus whiskies buenos, para el ron Zacapa, etcétera. Pues oye, si ellos suben precios al 6-7% anual, por decir algo, por encima de la inflación, pues tú también como proveedor que no hay mucha competencia, es decir, que gestionas en régimen de oligopolio, no diré monopolio, pero que hay algún competidor que luego veremos, pero oye, tienes cuota de mercado del 40-45% anuales, globales, pues sí que tienes cierta capacidad de fijar precios. Y si tu cliente prospera, pues también puedes exigirle el que tú prosperes a su mismo nivel. Un poco también como es el caso de, por ejemplo, Miquel y Costas, el caso de Logista, ¿no? Que oye, pues que va a porcentaje. Si su cliente gana más, pues ella también gana más. Pues oye, esto es parecido. Luego Corticeira, como datos interesantes, ha sido pionera en el desarrollo de técnicas de desinfección de los tapones para evitar olores desagradables en los tapones. Pues al final había un cierto número de tapones que históricamente le daban al vino un sabor acorchado y oye, pues esto con los años, tanto Corticeira como su competencia, pues o al menos su principal competencia, que luego veremos, pues lo han solucionado en buena parte, en casi la inmensa mayoría de casos, y ya no hay este problema. Que es lo bueno, que si solo lo logra hacer dos operadores, pues lógicamente las empresas grandes y las más prósperas no se la van a jugar y van a contratar los tapones con empresas que tengan la seguridad de que no se va a dar este problema en los tapones. Luego es interesante que Corticeira es lo que llaman los ingleses un one-stop shop, es decir, una tienda, por así decirlo, donde tú puedes comprarlo todo. Es decir, un proveedor que tiene filiales que, aparte de la matriz que elabora los tapones de corcho, pues tiene filiales que elaboran pues esa parte de los tapones naturales premium de madera o cristal, por ejemplo. Tienen también elaboran esas filiales, pues creo que se llama Coselet, puede ser,
Espero no habérmelo inventado. Luego cuando compren esta filial, pues sí que lo pongo, porque creo que era Coselet, ¿no? Que es esta jaula de alambre, ¿no? Que rodea los tapones de corcho, lo tenéis ahí a la derecha. Y también, pues también tiene filiales que fabrican lo que es el envoltorio de, no sé si es de plástico o de aluminio, que recubre por encima los tapones y lo que es la jaula esta, el coselet de la botella de vino, ¿no? Del principio de la botella de vino. Entonces, pues al final todo esto, pues lo que facilita es que los fabricantes de bebidas, pues solo tengan que tratar con un proveedor y les resulte, pues, más cómodo, ¿no? En plan, me fío de este proveedor, me vende a márgenes razonables, a precios razonables, y yo me aseguro que no voy a tener ningún problema porque es una empresa centenaria y hace bien las cosas. Entonces, como os he comentado, la división de tapones de Corticeira es con diferencia la más próspera del grupo. En 2024 comercializó 5.300 millones de tapones de corcho, con una cuota de mercado de entre un 40 a 45% a nivel mundial. Vendió a 21.000 clientes en 85 países. Y bueno, aquí abajo tenéis desde 2002 la evolución de la facturación de la división, que como veis en 22 años pues ha multiplicado por más de 3 veces. El beneficio operativo pues se ha multiplicado por más todavía, por unas 8 veces, porque ha logrado hacer crecer su margen operativo desde un 6% en 2002 hasta un 15% en 2024. Pues al final, como os he comentado y como hemos podido ver con Diageo o con esa participación de Diageo en Moet Hennessy, ¿no? Dueña, como sabéis, de marcas como Moet Chandon, de champán, pues oye, ellas han crecido en márgenes y su proveedor, en este caso de tapones, pues ha crecido en márgenes también con ellos. Vamos a pasar a las divisiones secundarias de Corticeira, pero bueno, que también son importantes conocerlas. En primer lugar, la división de fabricación de suelos a base de corcho. Pues oye, al final también es líder mundial Corticeira en fabricación de suelos de corcho, aunque aquí sí que hay que decir que es un negocio duro, ya que existen, como os podéis imaginar, productos sustitutivos. Al final el corcho tiene unas propiedades interesantes para ser utilizado como suelo. Es un aislante térmico y también acústico. Al final, también el suelo de corcho, por lo que he estado investigando, pues a largo plazo suele ser más económico que, por ejemplo, los suelos de madera. Y también compite bien en precio con los suelos vinílicos de gama intermedia y alta. Pero claro, hay que tener en cuenta que es un producto más premium, es decir, que cuando la población tiene incertidumbre, pues oye, a lo mejor dice, ¿y si en vez de poner el suelo de corcho lo pongo de este material que, bueno, no sé muy bien si es a base de plástico o no sé muy bien de dónde procede, pero oye, simula ser madera, no se estropea, pues más barato, pues oye, a lo mejor le pongo este simulador de madera y no me complico la vida, que además los chinos lo hacen muy barato. Entonces, bueno, es verdad que hay países donde están más concienciados la población con todos estos temas de la sostenibilidad, de la economía circular y demás, que, oye, prefieren, entre comillas, no tener que talar un árbol y en cambio, pues, como os he explicado, el corcho no deja de ser una materia prima que a los 9 años al alcornoque le ha vuelto a crecer totalmente el corcho. Entonces es como más sostenible, ¿no? Entonces pues también tiene la parte buena esa de que es muy, muy buen aislante, tanto para la temperatura como para el sonido. Y pues los países nórdicos, Japón, Alemania, también mucho en Estados Unidos, pues hay una parte de la población que sí que le parece interesante esto de tener el suelo de corcho. Y bueno, hay que decir que los suelos de corcho pues no es como su aspecto no tiene por qué ser necesariamente como el corcho que vemos, por ejemplo, en los tablones de corcho para colgar ahí nuestros posit o lo que sea con chinchetas, con ese aspecto, sino que hoy en día pues Corticeira te ofrece una gama de suelos a base de corcho que
como podéis ver a la derecha, que esa es una muestra de Wikanders, que es un fabricante sueco de suelos de corcho que adquirió Corticeira, pues parece literalmente un suelo de madera normal y corriente, pero no, es de corcho. Entonces tiene la parte buena del corcho y el aspecto de la madera que bueno, esto es cuestión de gustos, pero estéticamente yo creo que a mí, por ejemplo, pues me gusta más la estética de la madera. Luego, para los suelos, pues se emplea un corcho de calidad inferior a la de los tapones de corcho natural, y se puede emplear, por ejemplo, el de la primera saca de los nuevos alcornoques o también el sobrante de la elaboración de tapones naturales, ¿no? O bien de las planchas de alcornoques más antiguos, más viejos, pero que no sean lo suficientemente gruesas las planchas como para poder dedicarlos a los tapones naturales, pues sí que puedes dedicarlo a hacer, por ejemplo, suelos a base de corcho. Entonces, el proceso es sencillo, se tritura el corcho en granos y luego se obtiene el aglomerado de corcho mezclando estos granos con resinas a base de agua. Y bueno, pues así se obtiene luego las planchas para el suelo. Entonces, la de suelos de corcho es una división que ha tenido sus momentos positivos, pero que desde 2018 pues no levanta cabeza. Y de hecho en 2024 pues 2023-2024 comenzó una reestructuración de personal buscando volver a la rentabilidad. Que decir, luego lo veremos en la historia, que desde 2017-2018, que es cuando ya empezó a entrar en pérdidas, pues desarrollaron nuevas gamas de suelos muy ambiciosos y que bueno, pues probablemente serán más caros de producir, al principio no los venderían con el mismo margen. Y claro, cuando luego ha caído la demanda de suelos de corcho en general, pues entre que estabas vendiendo un producto más novedoso y que, oye, era aislante al agua, no sé qué, pues un poco como si ahora tienes el iPhone más moderno, que no pasa nada si se moja, que trae un procesador de no sé cuántos gigabytes o lo que sea, pero te cuesta 2.000 euros. Pues oye, al final a lo mejor la gente dice, macho, a lo mejor prefiero el iPhone antiguo de 1.000 euros, que ya tendré cuidado yo de que no se moje el iPhone. Pues esto, entre comillas, fue similar también. Compraron muchas distribuidoras, ampliaron sus distribuidores en otros países en vez de delegar en terceros. Y oye, pues luego resulta que los suelos de corcho no se vendieron tanto y ahora lo están reestructurando. Entonces la división también incluye aquí los costes de reestructuración, es decir, que cuando tú despides a la gente tienes que pagarle indemnización, sobre todo si estás en España y Portugal. Y bueno, pues al final actualmente la división minora en beneficios a lo que es el grupo en general. Pero bueno, mi teoría, ¿no? Mi tesis, entre comillas, es que la familia Morín, pues históricamente, como veremos, no son hermanitas de la caridad. Oye, sí que hacen cosas buenas por su país, pero para ellos lo primero son los negocios y están reestructurando la división junto con otra que luego veremos. Y al final, pues si no es rentable, irán reduciendo su estructura de costes hasta que cuadren las cifras, ¿no? También le ha afectado negativamente con la subida de tipos de interés y el alza de la inflación, pues que el sector de la construcción pues se ha ralentizado bastante. Al final sí que hay demanda de viviendas, pero claro, tampoco puedes vender las viviendas a cualquier precio. Y si los promotores no se ven o los constructores no se ven con la suficiente confianza como para construir pensando que luego lo van a vender o no consiguen financiación o lo que sea, pues ya no... hay un cierto parón ahora mismo de la construcción que le ha afectado. Vamos a pasar a la siguiente división, que es la división de los aislamientos a base de corcho. Pues bueno, al final Corticeira, dentro de los subproductos de corcho, pues también comercializa corcho para aislamiento, sobre todo de edificios y viviendas. Se trata de un material estupendo para aislante, aunque se sitúa en un rango de precios pues entre medio o medio alto. Pues al final es eso, tiene la parte buena de cuando se vende, pues se vende con buen margen, pero cuando la gente está un poquito más con el agua al cuello, pues dice, oye, ¿y si en vez de corcho
metemos dentro de la pared la espuma esta naranja. Yo no soy un experto en construcción, pero imagino que será uno de los sustitutos o de los sustitutivos. Metemos ahí con la pistola la espuma naranja esto, que no lo ve nadie, y no ponemos corcho. Bueno, tiene su parte buena y su parte mala. La espuma es más barata, pero el corcho tiene ciertas ventajas en cuanto a aislamiento y demás. Pero bueno, pros y contras, como en todo. Luego, como en la división de suelos de corcho, la de aislamiento ha sufrido el parón de la construcción debido al alza de tipos de interés y el alza de los materiales de construcción. Y bueno, pues al final se encuentra también, como en el caso de la división de suelos, pues adaptándose a las circunstancias actuales de mercado, que es una manera fina de decir que está despidiendo para tratar de cuadrar las cuentas. Está en modo Francia, ¿no? Y bueno, realmente, pues oye, ha crecido en facturación más o menos con la inflación, y en EBIT, pues hasta hace no mucho, pues casi todos los años era rentable realmente. Y de hecho ha tenido épocas de márgenes operativos pues cercanos casi al 20%. Quiere decir que claro, parte de los beneficios de la división de suelos y la de aislamientos se queda en la división de materias primas, que es a la que le pagan para que te procese el coche y demás. Y oye, pues al final, si tú le das volumen a la división de materias primas y esta es siempre rentable, pues al final te estás generando beneficio por otro lado. Pero bueno, lo que está claro es que tienen intención de cuadrar las cuentas. Lo que pasa es que ahora, pues en 2023 y 2024, como podéis apreciar, tampoco es que haya caído demasiado la facturación, pero sí que es verdad que están acometiendo despidos, y eso te hincha la parte de los gastos operativos y te manda la división a pérdidas. Al final ellos pues aspirarán a recuperar ese doble dígito de rentabilidad media, de margen medio, que suele tener la división. Siguiente división, la de conglomerados de corcho. Esto es un poco un cajón desastre, porque en el fondo la de suelos de corcho y la de aislantes pues también son conglomerados de corcho. Pero bueno, como tienen la suficiente enjundia, pues se reportan por separado, entre comillas, ¿no? Porque ya a partir de 2025 la empresa ha empezado a publicar los datos de las tres divisiones, todo junto, ¿no? Yo creo que para que no se vean tanto las pérdidas de las dos que se están reestructurando, compensadas en parte por esta que sí que va bien, ¿no? La de conglomerados de corcho. Pues oye, al final esta división lo que hace es coger los granos de corcho, los mezcla con gomas a base de caucho, ¿no? Mezcla caucho y corcho con resinas, y de ahí pues obtiene una serie de productos que son empleados en construcción, en automoción, en deportes o incluso en calzado. Luego veremos algún ejemplo de una empresa que solo vende calzado con corcho. También fabrican en esta división pues componentes de muebles a base de corcho, objetos decorativos, juguetes, artículos de papelería o para bricolaje. Aquí sí podéis ver que la división pues está ahora en un buen momento. Tiene márgenes estos 3 últimos años de más de doble dígito, 14%, 17%, 13%. Y oye, no ha crecido mucho en facturación, pero sí que ha mejorado márgenes. O sea que bueno, en ese sentido pues no es mala división. Vamos a ver la cuenta de pérdidas y ganancias de Corticeira Morim. Hay que decir que la compañía te da un beneficio operativo que ya está ajustado por algunos extraordinarios. Entonces, pues bueno, solo he apuntado los que no aparecen, concretamente pues los deterioros que tiene cada año del valor de los activos, que no suponen salida de caja, y poco más. Al final, el EBIT ajustado pues oye, sí que ha crecido mucho entre 2002, que estaba en unos 15 millones, y actualmente 100 millones, 22 años más tarde, pues se ha multiplicado por bastantes veces. La compañía no ha ampliado apenas capital, sigue teniendo el mismo número de acciones en circulación que hace 22 años. De hecho, recompró acciones, como se puede apreciar, en la parte baja, ¿no?, de la crisis, el momento álgido de la crisis en Portugal, España y demás, y luego esos 5 millones de acciones que compró, no sé si a 1 euro,
pues lo ha vendido luego en 2016, que son listos porque al final lo bueno de las empresas familiares es que no hacen cosas raras, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos tampoco es que dediquen tanto dinero a las recompras, porque ya tienen un 71% de la empresa y no es plan de reducir mucho lo que se llama el free float, ¿no? La parte de las acciones que se tradea diariamente. Pero, pero sí que, oye, incluso a modo simbólico, pues sacaron de circulación 5 millones de acciones, pues igual le costaron 5 millones, porque igual andaban por 1 euro, en 2011, y 5 años más tarde, pues la empresa había multiplicado a lo mejor por 8 o 9 veces la cotización, las vendieron por 8 y pico, y se sacaron una buena rentabilidad, claro. Entonces lo que hicieron en 2016 es vender la autocartera y repartir dividendos con lo que ganaron. Luego se ve el buen timing porque está cotizando actualmente la empresa a los mismos niveles exactamente de 2016. Es decir, que ahora ha pasado el tiempo, la empresa es mejor empresa, tiene mayor número de filiales, está más integrada, etcétera. Tiene las tierras de Alcornoques, que oye, eso pues son otros 80 millones de euros para una compañía que capitaliza 1.000, pues también son interesantes esas tierras de Alcornoques, ¿no? Aparte de la ventaja a largo plazo que te da el ser propietario de las tierras a efectos de que controles mejor el precio. Pero bueno, básicamente es eso. La compañía suele repartir entre un 40-50% de sus beneficios en dividendos. No es muy dada a recomprar y lo que hace es que el resto del dinero pues lo dedica o a comprar empresas que le aporten valor dentro de lo que es su negocio, que fortalezcan su posición, que luego veremos a lo largo de su historia que ha comprado unas cuantas, y luego también pues a reinvertir en su negocio, ¿no? Porque justo la próxima diapositiva vamos a ver la inversión en CAPEX, ¿no? en bienes de capital, y invierte por encima de su cifra de depreciación. Es decir, que es un negocio que ha crecido más o menos en su mejor división, que aglutina casi la totalidad de sus beneficios, que son los tapones de corcho, al 10% anual compuesto, que ha repartido más o menos la mitad del beneficio en dividendos, no ha tenido que ampliar capital, ha aportado valor recomprando puntualmente y luego vendiendo la autocartera, y nada, eso, un negocio próspero. Aquí tenéis lo que os he comentado, ¿no? Por un lado la cifra contable de depreciación y luego la cifra de CAPEX, ¿no? de inversión en bienes de capital. Pues se aprecia que si vemos el total a la derecha del todo, pues sí que se ha invertido más de lo que refleja la cifra de depreciación contable, ¿no? Es decir, que la empresa invierte en su propio negocio no solo para mantener sus activos, sino para hacer crecer su base de activos. Vamos a ir ya con la historia de Corticera Morín y también, bueno, al principio también la historia del corcho, los tapones de corcho. Pues oye, vamos a retrotraernos al siglo XVII. En el siglo XVII, si bien se empleaba para otros usos antes, pues no es hasta este momento cuando Don Pierre Perignon, que era maestro cillerero, ideó la utilización del corcho para sustituir a los ineficientes tapones de madera. Quiere decir que los tapones de madera se utilizaban para el champán, estaban como recubiertos de una lámina de cáñamo embebida en aceite. Entonces era la manera que tenían de que no se saliese el gas, imagino. Y bueno, iban tirando con eso, pero hasta que este hombre, que luego daría nombre a la marca Dom Perignon, ¿no? de champán, pues descubrió que los tapones de corcho eran muy útiles para ser utilizados con el champán. Entonces, los nuevos tapones de corcho brindaron al champán muy buenos resultados y fueron rápidamente adoptados por Moet y Chandon. Hay que decir también en ese sentido que en el antiguo Egipto y en la antigüedad clásica, por lo que he podido leer, ya se empleó el tapón de corcho, por lo que la del señor Perignon pues podría considerarse una reintroducción de tapón de corcho. Luego ya nos vamos a 1750. En 1750 aproximadamente, esta década, comenzaron a instalarse las primeras plantas de tapones de corcho en Cataluña, concretamente en Angullán, en Girona. En 1770 el tapón de corcho comenzó a emplearse
para las botellas de Oporto y tuvo tal auge e implantación que pronto se inició una fuerte actividad exportadora de corcho portugués, ¿no? Pues al final no solo se utilizaba los tapones de corcho para los vinos españoles y para el champán francés, sino que tenían allí en Portugal su propio vino de Oporto y empezaron a utilizar los tapones de corcho para este vino. Damos un buen salto de casi 100 años. 1870, Antonio Alves de Amorim, con el apoyo de la familia Belchior portuguesa, pues funda una fábrica de tapones de corcho en Vilanova de Gaia, en Portugal. Al final, en esta localidad pues se embarcaba el vino de Oporto y la fábrica, que tenía 3 operarios, tenía Inglaterra como principal cliente. En 1890, 20 años más tarde, Antonio Amorim pagó el no haber hecho contabilidad y haber entregado a los Belchior, que eran otros accionistas de la fábrica, los beneficios sin más. Y cuando preguntó años más tarde por su parte de las ganancias acumuladas, pues esta familia aristocrática portuguesa alegaron que no había habido ganancias y no le dieron nada. Entonces, claro, Antonio Amorim recurrió para que le pagasen, ganó en las primeras instancias de la justicia portuguesa, pero en 1908 el Tribunal Supremo portugués falló en su contra. Entonces tuvo que, como se suele decir, envainársela y empezar de cero. En 1890, tras estos desacuerdos entre los Belchior y los Amorim, Antonio Alves trasladó su taller a Santa María de Lamas, donde empezaron de cero en la trasera de la casa familiar, un poco al estilo americano, en vez de un garaje en la trasera de la casa, apoyado en el día a día por sus 11 hijos, ¿no? Que al final tenían ahí una buena plantilla solo a base de los hijos del bueno de Antonio Amorim. Que, de hecho, ahí a la derecha tenéis una foto que es de esta ciudad, de Santa María de Lamas, y que le hicieron allí una estatua a uno de los Amorim. Concretamente creo que era un comandante. En 1913 los Amorim van a mudar su taller a Cortiña, donde aumentan considerablemente la capacidad de producción del mismo, con 17 máquinas ya trabajando y haciendo tapones. En 1922 se va a fundar Amorim y hermanos, ¿no? Irmãos, con 9 socios, parte hermanos de Antonio Amorim y parte hijos, falleciendo meses después pues el propio Antonio Amorim y heredando sus 9 hijos. Quiere decir que tenía 11 hijos, lo que pasa que 2 de ellos pues murieron muy jóvenes. Entonces heredaron 9. Entonces tenemos esa primera sociedad que es Amorim y hermanos. Entonces en 1930 Amorim y hermanos empleaban ya a 150 personas y exportaban tapones de corcho por todo el mundo. En 1930 se abastecían de corcho, que no estaba localizado en el norte de Portugal, donde estaba la fábrica, a través de la vía ferroviaria que cruzaba Portugal de sur a norte, donde establecieron en origen un almacén. Es decir, que en el sur de Portugal establecieron un almacén para allí acumular el corcho y luego ir mandándoselo al norte, a la fábrica. A partir de 1931, países clientes de Amorim pues comenzaron a abandonar el patrón oro y tuvieron problemas para adaptarse en nuestra familia portuguesa al nuevo entorno cambiante de las divisas, que se apreciaban o depreciaban generando incertidumbre. Antes, claro, las divisas, pues muchas de ellas estaban ligadas al oro, ¿no? O a la plata, y entonces, claro, tú podías cambiar $1 por tantas onzas de oro. Entonces, lo importante era el valor del oro. Tú podías comerciar con otras divisas que estuviesen ligadas al oro y no ibas a tener problemas muy importantes de cambios de divisas, ¿no? Entonces, claro, pues cuando se abandonó el patrón oro para financiar los estados y demás, imprimiendo billetitos, pues ya empezaron a tener estos nuevos problemas, ¿no? Como empresa muy exportadora. En 1932, con la guerra comercial derivada de los aranceles establecidos por Estados Unidos durante la Gran Depresión, se generalizaron y estos aranceles, y Francia pues impuso uno del 15% a los productos portugueses,
lo que afectó duramente al corcho, que tenía competencia local, pues al final en Francia también había alcornoques. En 1933 los franceses elevaron la apuesta y subieron el arancel al corcho al 20%. Poco después, en enero de 1934, los Amorim deciden jugársela a exportar los tapones a través de Holanda, que no tenía aranceles con Francia, aunque al poco de llegar a Francia los tapones de Amorim, pues ellos tuvieron noticia de que habían confiscado en Francia el corcho de otro competidor por haberlo metido por Holanda y prefirieron pues paralizar sus existencias en el almacén, es decir, no llegar a esa parte de las aduanas donde se lo comprobaban. Por suerte, 2 meses más tarde, en marzo de 1934, se firmó un tratado entre Portugal y Francia y eliminaron el arancel al corcho. O sea, al final los franceses tenían alcornoques, pero no tenían suficiente como para abastecer su propia demanda. En 1936, la Guerra Civil Española pues dio lugar a una caída muy fuerte de las exportaciones de corcho español, y esto pues favoreció un alza de precios del mismo, del corcho, que favoreció a los Amorim. Como contrapartida, pues tuvieron la mala suerte de sufrir unas crecidas del Duero muy, muy fuertes. Si nos vamos a 1939, pues en otro orden de cosas se tomó la decisión en Amorim de que los 4 socios que no estaban presentes en el negocio vendiesen su participación a los que sí estaban presentes, cara que no entrasen en conflicto las voluntades de reinvertir fuerte en el negocio o repartir los frutos del mismo. Esto es un poco como el que tiene acciones de Berkshire Hathaway o en su momento de Google y le gustan los dividendos y dice, oye, y yo quiero que me paguéis aquí dividendos, que soy un negocio muy rentable. Dice, no, pero hay otra parte de los accionistas que a lo mejor no necesitan las rentas o que van a más largo plazo, ¿no? Como eran los hermanos Amorim, y que ellos querían reinvertir en el negocio y no repartir dividendos. Entonces, bueno, pues llegaron a un acuerdo y se lo compraron, ¿no? Entonces se quedaron solo los 5 socios que sí estaban presentes en el día a día del negocio. Luego, entre 1939 y 1941, con España fuera de combate por la guerra civil y los grandes productores como Francia, Italia y el norte de África paralizadas en la producción por la Segunda Guerra Mundial, Portugal aprovechó la oportunidad y exportó mucho corcho, sobre todo a Estados Unidos, que aglutinó el 60% de sus compras. Luego, en 1944, pues para desgracia de Amorim, se desencadenó un fuego en la fábrica y esta quedó totalmente destruida, con la mala fortuna de que solo unos días antes del incendio habían reducido el valor cubierto por el seguro en caso de catástrofe, de forma que les cubrió solo 1/3 de los daños. Entonces les tocó otra vez volver a empezar de cero, entre comillas, o casi. Tuvimos mala suerte porque los bomberos hoy en día son una maravilla, pero llegan muy rápido. Pues a la fábrica tardaron 1 hora y media en llegar. Entonces, claro, el corcho es ignífugo hasta cierto punto. Pero llega un momento en el que como comience eso a arder, pues, oye, pues arde muy bien, ¿no? Y tenían allí una montaña un almacén lleno de corcho. Pues claro, empezó a arder el almacén de corcho y eso no hubo quien lo apagase con a base de cubos, ¿no? Que estaban allí en la fábrica y les tocó, pues, reconstruirla. Para 1952, la exportación portuguesa de corcho multiplicó por 6 veces en volumen, ¿no? En toneladas, desde 1885 y multiplicó en ese intervalo de tiempo por 450 veces en cuanto a valor, ¿no? En la moneda portuguesa. En 1953 entró en liza la tercera generación de los Amorim, con los hermanos José, Antonio, Américo y Joaquín, que profundizaron en la internacionalización del negocio, diversificándolo de paso horizontalmente con sus adquisiciones, con otros productos del corcho, ¿no? Como ya hemos visto con el suelo o los aislantes. En 1958, Américo Amorim, que le encantaba viajar por todo el mundo, pues obtuvo un visado de Portugal, que le costó bastante porque, claro, en Portugal tenían una dictadura de corte más de derechas, por así decirlo, y claro, no se llevaba muy bien con la Unión Soviética. Entonces, bueno, consiguió un visado para viajar a la Unión Soviética
y tras mucho deambular por el país, pues logró los primeros pedidos para Corticeira. En 1962 va a surgir el plan en Corticeira de integrar verticalmente el negocio, atrayendo con la fabricación de productos la mayor parte del beneficio del corcho y luego expandir las ventas por todo el mundo, un poco lo que es hoy en día Corticeira Morín. En 1963 van a hacer Corticeira Morín, que fue una compañía dedicada de cero a la producción de granos de corcho y aglomerados para reutilizar los restos derivados de la producción de tapones de corcho, integrando verticalmente el negocio. Hay que decir que, claro, una cosa es la sociedad Amorín y Hermanos y otra era Corticeira Amorín. Entonces, de Corticeira Amorín solo serían accionistas los hermanos Amorín y en Amorín y Hermanos pues tenían solo un 2% cada uno de los hermanos. Es decir, en Corticeira Amorín tenían el 20% cada uno, es decir, 20, 20, 20, 20, 20, 100%, todo suyo. Y luego estos hermanos tenían el 10% de la otra sociedad, ¿no? De la sociedad más antigua, que se dedicaba a los tapones. Entonces, en 1963, los hermanos Amorín mantuvieron su participación en Amorín y Hermanos y con financiación bancaria fundaron Corticeira Amorín, también para tener libertad para ejecutar el muy ambicioso proyecto que ya hemos comentado de América Amorín, de integrar verticalmente el negocio y internacionalizar más todavía. Luego, en 1963 hay que tener en cuenta que estaba vigente en Portugal con el régimen de Salazar, ¿no? de este, le llamaban el caudillo de Portugal, estaba vigente lo que se llamaba el condicionamiento industrial, que sometía a un farragoso proceso burocrático el abrir cualquier nuevo negocio, no fuese a perjudicar a otro ya existente. Pues esto es un poco como en la actualidad, ¿no? Que se protege mucho al ciudadano que ya tiene un empleo, aun cuando esa protección fastidie a otro ciudadano que no opta a conseguir un empleo. Entonces esto es parecido, decían, oye, es que si tú empiezas un nuevo negocio puedes fastidiar a alguien que ya tenga ese negocio. Entonces claro, eso desde la perspectiva del libre mercado no es nada que favorezca que se mejore y era muy farragoso para Corticeira el cumplir con todos los trámites y poder llevar a cabo sus proyectos. Entonces, como los Amorín no lograron obtener el permiso gubernamental, pues dijeron, pues nos la jugamos y decidieron abrir la fábrica antes de tenerlo y asumir en su caso las consecuencias. En 1965 Corticeira quería producir aglomerados negros de corcho, pero el régimen les exigía una licencia que solo concedían a los privilegiados de la dictadura. Entonces, tras un intento infructuoso de lograr la licencia, pues Corticeira vio la solución en adquirir una a un tercero que no la utilizaba, pero que la tenía, y claro, lo malo fue que este tercero puso la condición de que la fábrica estuviese en Algarve, ¿no? Que hoy en día es una zona de veraneo muy conocida, el Algarve. Pues oye, la fábrica tenía que estar allí. Es un poco como si yo tuviese ese poder y digo, oye, pues si queréis montar una fábrica de, yo qué sé, de papeles especiales, ¿no? Como los de Iberpapel que tiene por allí en el norte, pues si queréis montarla con mi licencia, pues tiene que estar en Jerez de la Frontera para generar aquí puestos de trabajo, actividad, etcétera. Eso es muy bonito para Jerez, pero claro, luego tendrías que llevarte los papeles hasta el País Vasco para allí procesarlos, transportarlos, bueno, que es ineficiente. Entonces, les tocó montar la fábrica en el Algarve, pero a cambio pues pudieron empezar con este negocio. En 1969, Américo Amorín, que es el que estaba llevando aquí la voz cantante de la familia, y sus hermanos se hicieron con el control de Amorín y Hermanos, a pesar de solo tener el 20%, que es esta compañía original, ¿no? de hace muchos más años. ¿Qué es lo que hicieron? Pues compraron a sus primos el 40% y al resto de familiares les compraron su parte más barata a cambio de que estos se mantuviesen como usufructuarios. Es decir, al final el usufructo lo que les permitía a los
los Amorín, esa otra parte de la familia Amorín que vendía sus participaciones, lo que les permitía era ceder la propiedad a los hermanos Amorín y quedarse los frutos durante unos años, ¿no? Usufructo por 20 años. Pues oye, todos los frutos de esas participaciones, si se repartían dividendos o si se vendían, pues se lo llevaban los vendedores. Entonces, bueno, les vino bien a ambas partes y tomaron el control de todas las sociedades. Luego, en 1972, Corticeira abrió una fábrica de procesamiento de corcho en Marruecos, país que en este momento pues, producía el 15% del total a nivel mundial. Entonces, con esta fábrica reducían su dependencia de la producción local portuguesa en años malos y controlaban mejor el precio. En 1975, 3 años más tarde, poco después de la revolución de 1974 en Portugal, pues a Corticeira Amorín le expropiaron 3.000 hectáreas de tierras de alcornoques y estas tierras pues pasaron a estar dirigidas por el Partido Comunista y las unidades colectivas de producción. Y yo esto desconocía, que sí que había oído hablar de la revolución de los claveles y tal, pero no sabía que durante un tiempo pues oye, estuvo a punto de implantarse el comunismo en Portugal. Entonces, bueno, al final las empresas Amorín pues escaparon de las nacionalizaciones, a diferencia de las tierras, negociando a Américo Amorín con el enviado soviético, que era una persona a la que ya conocía de hacer negocios en la Unión Soviética, y bueno, pues estuvo hablando con él para que no nacionalizasen el negocio del corcho y con éxito, ¿no? Entonces, claro, en 1975 los nuevos propietarios de las tierras de alcornoques pues buscaron el beneficio rápido, con la tala solo de los alcornoques más fáciles o antes de que hubiesen madurado lo suficiente. Entonces así perjudicaron a toda la industria al caer la producción total de Portugal un 41%, las exportaciones, y la calidad del corcho. O sea, al final la alineación de intereses que tiene el empresario, que le ha costado montar su patrimonio y tal, pues no la tiene una persona que de repente le dan la propiedad y dice, oye, para ti, gestiónala. Pues claro, dice, oye, yo vengo aquí de la pobreza y aquí hay un corcho que tiene, un alcornoque que tiene el corcho. Y oye, ya, pero es que ese corcho ya se recolectó hace 5 años, le quedan 4 para que sea ideal la cosecha. Y dice, sí, pero aquí yo tengo hambre ya, yo voy a vender esto ya. Entonces se cosecharon antes de tiempo y eso perjudicó mucho los activos, ¿no? A mí, salvando las distancias, que me gusta mucho la historia militar, pues me recuerda ese episodio en la Guerra Civil Española que claro, al final, pues en la Marina Española pues mataron a muchos oficiales, ¿no? Y se quedaron buena parte de los navíos, ¿no? La República, frente al bando nacional, el bando de Franco. Y claro, al final no es tan fácil manejar un navío si eres un marinero raso, ¿no? Y claro, luego pues se pasaron la guerra pues con miedo a enfrentarse a la menor flota del bando nacional, que eran menos buques, y sin embargo pues eran los que dominaban, porque eran los que tenían oficiales expertos que tenían disciplina, que sabían cómo gestionarlos, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que fue un desastre, pero como veremos, no duró mucho. En 1976, Corticeira adquirió la española Samec, que era una de las mayores empresas corcheras españolas, para suplirse a través de ella de corcho. Pero claro, hay que tener en cuenta que si bien no habían nacionalizado como tal las empresas de los Amorín de tapones de corcho, pues sí que el Partido Comunista, que controlaba ya las tierras portuguesas, pues trataba de lograr la quiebra de la empresa de Amorín para controlarla gratis, no proveyéndola de corcho. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues tenían por un lado la filial de Marruecos, compraron la filial en España y así pues pudieron suplirse de corcho durante este breve tiempo, porque tampoco fue muy largo, en el que no le querían dar el suficiente corcho.
Luego, afortunadamente para Portugal, pues en 1977, tras las elecciones democráticas, pues el país recuperó con Mário Soares una aproximación económica de centro y los Amorim pues se felicitaron de no haber abandonado el país y la Esperanza, como muchos otros empresarios, cuando pocos años antes dominaron los comunistas. Es decir, que llegaron a tener representantes de la Unión Soviética decidiendo lo que había que hacer en el país. Esto fue un poco como cuando en la Guerra Civil Española pues venían aquí un poco de asesores el ala dura, ¿no? de Moscú, ¿no? Entonces, bueno, volvió el capitalismo a Portugal, los empresarios contentos y continúa la historia de la empresa. En 1978, Corticeira fundó Hipocorp, que era su filial de suelos de corcho, que bueno, al final pues podía ser un parque bien de corcho natural, es decir, que con aspecto de corcho, puede ser corcho barnizado, corcho mezclado con PVC o con madera, y bueno, era muy apreciado en países prósperos y que lo valoraban, como Inglaterra, Japón o los países nórdicos. En 1982, Corticeira da un pasito más y funda la Champ Corp, que no se complicaron mucho la vida, ¿no? El nombre, corcho y champán, que era una filial dedicada a la fabricación de tapones especiales para champán, con el objetivo de competir con los franceses y los españoles, que hasta entonces pues dominaban el negocio. En 1984, Corticeira logró establecer su primera fábrica de tapones y aglomerados de corcho en el bloque del Este, el bloque comunista, con una fábrica en Hungría, participada en parte por una empresa pública húngara. Tuvo que ceder eso. En 1986 el 85% de las ventas de Corticeira ya se daban fuera de Portugal, es decir, que era una empresa totalmente exportadora. 1988 y 89, Corticeira adquirió las portuguesas Inacor y Raro, así como el grupo sueco Wikanders, que bueno, Wikanders es una empresa de suelos. Ahí, por ejemplo, a la derecha pues tenéis una foto de suelos de corcho de Wikanders. 1989, Corticeira aglutinaba el 80% de la exportación portuguesa de productos de corcho transformados, tapones sobre todo, aunque también suelos, y era tal su producción que Portugal importaba corcho de otros países porque con su propia producción no cubría las necesidades de Corticeira. Es decir, que Portugal, gracias a Corticeira, ha conseguido ser un país exportador de productos terminados, ¿no? Como tapones o suelos, y a la vez ser importador neto de corcho, ¿no? De otros países, a pesar de que es el principal fabricante de corcho mundial, ¿no? En 1992, Corticeira va a adquirir la alemana Carlo Meyer, que era una distribuidora de revestimientos de corcho, y la belga CDM, que era un fabricante de aislantes acústicos y antivibrantes. En 1999, además, Corticeira va a adquirir la compañía chilena Industria Corchera, pues bueno, un fabricante chileno. En 2003, damos un buen salto, Corticeira adquirió una participación en una empresa de corcho de Argelia. En Argelia, pues hay que matizar que se producía corcho, pero no se permitía la exportación del corcho en bruto, sino que debía procesarse allí, estableciendo Corticeira una planta local. Pues al final hay países proteccionistas que, curiosamente, suele ser una política muy típica de partidos de derechas, cuando realmente, pues oye, al final es contraria al libre mercado, ¿no? No debería encuadrarse en derecha e izquierda, pero bueno, el caso es que en Argelia, pues claro, decían, oye, ¿qué es lo que más valor aporta? Los tapones, el suelo de corcho, los aislantes ya preparados para edificios, y no solo que yo exporte el corcho y ya está. Entonces lo que voy a hacer es que si alguien quiere mi corcho, pues no va a poder comprar el corcho sin tratar, sino que va a tener que comprar o los tapones o el suelo, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hizo Corticeira? Pues dice, muy bien, pues compro una participación en una empresa de corcho de Argelia y monto ahí una fábrica. En 2004, Corticeira comenzó la reestructuración de la filial de su filial de Australia, con el objetivo de que esto aumentase su cuota de mercado y su rentabilidad. La verdad es que no han vuelto a decir nada de ella, así que no sé muy bien cómo le ha ido.
En 2004, Corticeira logró avances con la detección y eliminación en sus corchos del TCA, que provocaba olores desagradables, que es lo que os he comentado al principio, de la desinfección para lograr que un porcentaje, aunque sea pequeño, de las bebidas que llevan tapones de corcho, pues no acaben con sabor a corcho. Y bueno, también en 2004 el departamento de I+D de Corticeira pues había logrado tipologías de corchos para construcción que resultaban ignífugos, así como otros en los que no crecía el moho. Pues ahí, para lugares húmedos, muy interesante que no pueda crecer el moho en este tipo de corchos. Y bueno, a efectos de evitar incendios y demás, pues si es ignífugo, pues mejor que mejor. En 2005, Corticeira adquirió el grupo Equipar, que le permitiría aumentar la capacidad de producción de la división de tapones de corcho en un 50% y de manera más eficiente, al consolidar los centros de producción de tapones. Vamos, básicamente que juntó a las fábricas en una grande. Luego en 2005, Corticeira lanzó al mercado Acousticork, que de nuevo no se han complicado mucho la vida, que era una variante más avanzada en cuanto a amortiguación del ruido y comodidad de sus suelos de corcho. Luego en 2005, pues Corticeira instaló, como curiosidad, 9.000 metros cuadrados de suelos de corcho en la cadena de tiendas danesa Salling of Aarhus, que bueno, ahí tenéis una foto. Yo la verdad es que cuando estuve en Estocolmo no me suena haberla visto, aunque quizás no me fijé. Luego en 2006, Corticeira adquirió el 50% de la Société Nouvelle des Bouchons Tres Cassés, que era una compañía francesa de tapones de corcho naturales para vinos de alta gama. En 2007 también Corticeira adquirió un 87% del grupo Oyer por 13 millones, presente en el negocio de los tapones para champán, cava y asti en Francia, España e Italia. Y también adquirió por 1,4 millones Sobefi, que era compañía dedicada también a los tapones. Y a la derecha pues tenéis, no sé si es uno de los que en su momento eran los accionistas, no sé si sigue siéndolo de manera minoritaria o es quien la dirige, pero bueno, del grupo Oyer, una foto reciente con sus tapones. En 2008, Corticeira adquirió el grupo alemán Cortex y el 25% del norteamericano US Floors, ambos especializados en distribución de corcho. En 2009, Corticeira desarrolló Cork Gel, que combinaba las propiedades del corcho con las de un gel, para emplearse en el interior de los zapatos, que yo creo que sobre todo era para plantillas. En 2012, Corticeira adquirió el 90,91% de Trefinos, que era una compañía dedicada a la comercialización de tapones para champán de corcho y también para vinos espumosos en España, Francia e Italia. Y también en 2012, pues Corticeira se dio un deterioro de su fondo de comercio, tanto por sus inversiones en Túnez, donde comenzaba la primavera árabe, y en Argentina, donde los cambios regulatorios estaban perjudicando mucho la marcha del negocio. En 2013, algo curioso, yo no conocía, Corticeira lanzó su sistema Helix al mercado en colaboración con la fabricación del vidrio que llevó a cabo Owens Illinois, que es competencia de nuestra Vidrala, y consistía en un abre fácil, pero para tapones de corcho, y que permitía también volver a sellar la botella con facilidad. Pues ahí tenéis a la derecha una muestra, entonces como un tapón de corcho con rosca, y luego la propia botella también tiene rosca, entonces tiene la parte buena de que puedes desenroscarlo y luego volver a enroscarlo y bueno, pues esto curiosamente luego se empleó, aparte de en vinos de las mayores empresas de vino del mundo, pues también lo emplean en algunas aerolíneas para abrir botellas de vino con mayor facilidad, ¿no? Y bueno, luego en 2013 finalmente, pues Corticeira estrenó nueva fábrica de tapones de corcho en Estados Unidos, que constituía ya en ese momento el primer mercado de vinos del mundo y el primer cliente de Corticeira. En 2014, Corticeira concentró en una única localización, buscando sinergias, su negocio de conglomerados de corcho y el de mezcla de goma con corcho. O sea, al final aglutinó en una fábrica estas dos divisiones. En 2014, Corticeira lanzó una incubadora de negocios centrada en aquellos directa o indirectamente relacionados con el corcho,
con el objetivo de favorecer el descubrimiento de nuevos usos para el mismo, lo que indirectamente pues también le favorecería a ella porque es la que vende el corcho, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tienen una participación en una empresa que me pareció interesante que se llama As Portuguesas. Ahí a la derecha tenéis una muestra de los zapatos que hacen. Y dije, oye, pues qué interesante, zapatos o chanclas a base de corcho. Y digo, oye, bien, estaba motivado aquí con la empresa. Digo, oye, pues a lo mejor me compro unas chanclas de corcho, tal. Por la gracia de que fuesen de una empresa de Corticeira. Pero, macho, 80-90 euros las chanclas de corcho. Que bueno, quizás para más adelante, ¿no? Que bueno, al final, estas cosas lo que tienen, que te venden el tema de la economía circular, la sostenibilidad y todo eso, que está muy bien, pero macho, si por unas chanclas te cobran 80 euros, no he querido ni mirar cuánto valen los zapatos estos. Pero bueno, lo importante es que la empresa le va muy bien, esta participada de Corticeira, de la incubadora, y no para de crecer en facturación. Lo que no sé es si genera muchos beneficios o no, pero vendiendo los precios que vende, yo me imagino que rentable será. Luego en 2015 Corticeira desarrolló Hydrocork, que era un suelo a base de corcho con las ventajas propias del corcho del aislamiento térmico y acústico, pero también con la propiedad de repeler el agua. Entonces ahí a la derecha tenéis una imagen de la propia web, ¿no? de este producto y bueno, pues se aprecia que los juegos del niño ahí con el barco pirata en el suelo, el patito, todo lleno de agua y oye, pues el suelo repele el agua totalmente, que está muy bien. Luego en 2015, pues como os comenté, Corticeira vendió todas sus acciones de autocartera y lo que obtuvo lo repartió en dividendos extra. Y en 2016, pues Corticeira vendió su participación en US Floors por 53 millones de euros con una importante plusvalía. Es decir, que hizo un buen negocio con esta participada. En 2017, Corticeira adquirió el 60% de Burrasé por 29 millones de euros y el 100% de Sodilieg por 3 millones de euros, ambas productoras de tapones de corcho. En 2017 el suelo de corcho Hydrocork, que repelía los líquidos, estaba teniendo buena acogida y en Corticeira invirtieron otros 10 millones de euros en aumentar la capacidad de producción. Que bueno, luego se ha demostrado que no fue muy buena idea porque se vino abajo un poco la demanda, pero oye, en su momento pues hay veces que salen unas cosas bien y otras no. En 2017 Corticeira comenzó a comercializar Helis, su sistema de tapón de corcho abre fácil, a Constellation Brands, que es el mayor fabricante mundial de vinos. Ahí tenéis a la derecha una foto de sus marcas, de algunas. En 2018 Corticeira adquirió por 5 millones de euros el 70% de Elfverson & Company, fabricante sueco de tapones de corcho, reservándose una opción de compra y ellos de venta en 2020 por el 30% restante. Y luego también este año, pues en 2018, Corticeira lanzó Wise, una gama de suelos a base de corcho con mejores características técnicas que sus predecesoras y una menor huella de carbono. Que bueno, es lo que os comentaba de que desarrollaron nuevos suelos, aumentaron la producción, nuevas fábricas tal, y luego no ha habido demanda suficiente para que sean rentables estos nuevos tipos de suelos. Y en 2018, como novedad, Corticeira adquirió Cosave, propietaria de 2.866 hectáreas de alcornocales, y era la primera vez en su historia que los amorim se decidían por adquirir los alcornoques. Bueno, realmente, claro, la época comunista de Portugal, ese breve periodo comunista, pues les expropiaron 3.000 millones, o sea, 3.000 hectáreas de un poco como lo que han comprado ahora. Pero claro, desde entonces no habían comprado desde luego tierras. En 2019, Corticeira adquiere Vinolog, que era una compañía checa dedicada a la fabricación de tapones premium de cristal para vinos premium, espirituosos y agua mineral. Ahí tenéis a la derecha una muestra de estos tapones. En 2019, la cosecha en los tres principales productores mundiales de vino, que eran España, Italia y Francia, se redujo un 10% debido a las sequías en verano y las heladas en invierno. Y finalmente en 2019, pues Corticeira adquirió el 51% de Corquitrio Oy,
que era distribuidor en Finlandia de la marca de suelos de corcho de Amorim. En 2020, durante la pandemia del COVID-19, el consumo mundial de vino se redujo un 8-10%, pero es que además se consumió un vino más barato, es decir, que el mix pues también perjudicó a Corticeira porque vendieron más tapones de los de aglomerado que los de tapones naturales, ¿no? Porque al final la hostelería estaba cerrada, los hoteles estaban cerrados y claro, al final pues no se consume tanto un vino muy bueno o un champán muy bueno en casa. Bueno, a lo mejor el champán sí en fin de año, pero bueno, en vinos no. Y en cambio, pues a lo mejor pues sí que te tomas una copa de un buen vino si tienes una cita en un buen restaurante, ¿no? O si has ido a un hotel y vas a comer o lo que sea. O lo pides para la habitación. Entonces pues se redujo por partida doble. Luego en 2021 Corticeira adquirió por 14,5 millones de euros el 50% de Cold Rivers Homestead, que era una compañía propietaria de 3.300 hectáreas de terreno con alcornoques, reservándose Corticeira el derecho a adquirir más adelante el 50% restante. Pues es eso, estaba haciendo una apuesta ya clara por comprar alcornoques. Al final, claro, es que Corticeira ya no puede comprar más fabricantes de tapones porque no se lo van a permitir, tiene un 40-45% de cuota y ha ido comprando filiales también en otros productos presentes en las botellas de vino de champán, pero ya no le quedan tantas cosas que comprar. Entonces yo creo que sí han dicho, oye, pues, ¿por qué no seguir en la cadena de valor comprando también los alcornoques? Un poco como Amazon con la distribución, ¿no? Que dice, oye, ¿y si empezamos a ser nuestros propios distribuidores e invertimos en ello? Pues oye, parecido. Luego en 2022 Corticeira adquirió el 50% de la italiana Sazi por 48,7 millones de euros, que era una compañía fabricante de esto de los muselet, que creo que lo dije bien al principio, no estoy seguro, que bueno, son estas, lo tenéis a la derecha, ¿no? Estas jaulas de, entre comillas, de alambre que rodean a los tapones de corcho en champanes y que vendía esta empresa en 30 países. Pues no solo la jaula de metal, sino también esa chapita que oye, tiene su intríngulis el fabricarla. Luego en 2022 y 2023 hubo, tras la euforia consumista post-COVID, un gran aprovisionamiento de tapones de corcho por parte de la industria de destilados, que luego se pagó en 2024 con un ajuste para recuperar la normalidad, ¿no? Eso en parte lo está pagando la empresa porque, por un lado, a las empresas de bebidas, con el alza de la inflación y demás, pues se ha reducido en ocasiones el consumo de bebidas alcohólicas, de las premium con buenos tapones, pero encima es que se habían pasado comprando tapones un par de años antes, entonces les sobraban tapones y racionalizaron los inventarios comprando menos tapones en 2024. En 2023, Corticeira plantó 200.000 alcornoques y planeaba otros 250.000 para 2024, que comenzarían a darle frutos 10 años más tarde, si es que funcionaba su técnica para acelerar el crecimiento, que ya vimos, ¿no? Con este sistema de riego por goteo. Y bueno, si no funcionaba, pues 25 años. En 2023, Corticeira adquirió el 55% de la suiza VMD por 11,3 millones de francos suizos, que era una compañía dedicada al marketing para la industria de tapones, un servicio también de consultoría, así como a la comercialización de tapones, barriles y otros productos para la industria del vino en Suiza. Y finalmente Corticeira en 2023 pues finalizó la inversión en 2 nuevas plantas en Portugal que le permitirían fabricar partes de madera de los tapones de destilados, vendiendo así el tapón completo con el corcho y la parte de madera. Es decir, que hay tapones de destilados de calidad que pueden tener, por ejemplo, una parte de cristal, la parte de fuera, o de madera, pero que el tapón de corcho natural pues también lo mantienen. Pues oye, hicieron unas fábricas para poder ofrecer todo a un fabricante que lo quisiera. Luego en 2024, y ya vamos acabando, Corticeira adquirió la italiana Intercap, que estaba dedicada a la fabricación del surbuchage, que son las cápsulas que recubren el cuello de las botellas de vino. Lo tenéis ahí a la derecha, ¿no? Por si no sabéis muy bien a lo que me refiero.
Luego en 2024 Corticeira comenzó la reestructuración de la división de suelos de corcho, ajustando personal y renunciando a su propia distribución en algunos países a favor de redes de distribución internacional de terceros. En 2024 Corticeira vendió su participación del 80% en Timber Dinamarca, compañía dedicada a la distribución de suelos de corcho. Y bueno, como dato interesante también, pues entre 2021 y 2024 Corticeira invirtió 11 millones de euros en placas fotovoltaicas que situó en sus instalaciones con una capacidad instalada de 24 megavatios y cubría con estas un 20% de su generación, de sus necesidades de generación eléctrica. Vamos a ver ahora los riesgos de Corticeira Amorim. En primer lugar, vamos a analizar el riesgo de competencia. Al final, el mayor competidor de Corticeira es Oeneo, que es una compañía cotizada francesa que opera sobre todo en el negocio de los tapones de corcho y que en 2024 vendió 1.860 millones de tapones de corcho frente a los 5.300 de Corticeira. Es decir, que Oeneo tiene una cuota de alrededor de un 15-20% frente al 40-45% de Corticeira. Pues al final, por lo que he estado viendo, no la he analizado en profundidad, quizás más adelante, pero bueno, históricamente Corticeira sí que ha crecido mucho más que Oeneo y además pues con márgenes operativos similares. Ambos andan en un 15% aproximadamente. Luego es verdad que Oeneo, pues además de que ha crecido mucho menos que Corticeira, pues encima ha ampliado bastante capital. Entonces, bueno, la más próspera con diferencia es Corticeira y a mí personalmente no parece que debiera preocuparnos el riesgo de competencia, ¿no? Riesgo financiero. Pues bueno, Corticeira tiene deuda, aunque cerró 2024 con una deuda de 1,2 veces EBITDA, muy moderada para la calidad de su negocio y en línea con lo que tienden a ser las empresas familiares. En este caso, pues se financia el 2,7% de interés. Y bueno, como podéis observar, que os dejo aquí el cuadro desde 2002 de la evolución de la deuda, pues oye, en 2003, 4, 5 tenía mucha deuda, 5 veces EBITDA, fue reduciendo y ya en 2013 pues se mantuvo en 1,3 y a partir de ahí pues ha rondado entre el 0,8 y 1,4. Pues bueno, al final hay etapas en las que vende algo y tiene menos deuda o que compra algo y tiene más deuda, pero bueno, en general es una compañía gestionada de manera muy conservadora y bueno, no tiene un riesgo financiero muy reseñable. Cuanto al riesgo divisa, pues bueno, Corticeira tiene sus costes mayoritariamente en euros y parte de las ventas en otras divisas, entonces hay que ver el riesgo divisa. Aunque hay que decir que el 68% de las ventas son en la Unión Europea, el 16% en dólares norteamericanos y un 8% entre el resto de países de Europa, Australia y Asia. Es decir, que o bien 2/3 están expuestos al euro, por lo tanto ahí no hay riesgo de divisa, y luego el otro tercio, pues la mitad de ese tercio, pues está como mínimo esa mitad en divisa fuerte como dólares americanos y otras divisas de Europa, Australia y Asia. Entonces, bueno, aquí tenéis la evolución desde 2002 a 2024 de la evolución de las ventas en la Unión Europea, resto de Europa, Estados Unidos, resto de América, Australia y Asia y África. Pues oye, al final la que más ha crecido, aunque más o menos mantiene su peso, es... Bueno, no, realmente la que más ha crecido es Unión Europea, pero Estados Unidos también le va ahí, no le va a la zaga, no va bastante bien. Luego, Australia y Asia, pues sí que se mantiene igual, debe haber ahí algún proveedor más interesado, también la distancia, pues a lo mejor encarece mucho el producto, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso sí que el principal cliente por lógica de Corticeira pues son las grandes empresas españolas, portuguesas y francesas de vinos, de champán, de cava, etc. Entonces bueno, en ese sentido bien, no tiene mucho riesgo. Luego en cuanto al equipo directivo y la alineación de intereses en Corticeira Amorim, pues bueno, al final en Corticeira los Amorim son los accionistas de referencia, tienen un 71,41% de participación. En 2003
tenían un 67,8%, pero lo aumentaron durante la crisis económica y financiera que hubo en 2010, 2011, y luego no han vendido. En cuanto a la remuneración de los ejecutivos de Corticeira, pues cobran un sueldo fijo y aparte el variable. Y la parte variable va a depender del beneficio neto que obtenga la compañía. Es una configuración muy curiosa, yo no la había visto antes. Entonces, fijan un mínimo. Hay 3 ejecutivos a los que se les paga esta remuneración variable, el CEO, el CFO y otro. Y bueno, pues hay un mínimo que la compañía tiene que ganar de beneficio neto cada año para que se genere este bonus. El mínimo es de 40 millones para 2 de los ejecutivos y de 20 millones para el tercero. Entonces, por cada 5 millones que se supere ese mínimo de beneficio neto, les dan una cantidad. No sé si eran 75.000 euros o algo así, más a unos que a otros. Pero bueno, básicamente el incentivo está claro que es beneficio neto. Luego la compañía pues tiene unos objetivos de sostenibilidad, pues oye, que no me saquen de este índice de sostenibilidad. Pues ese era, por ejemplo, uno de ellos. O de ahorrar electricidad con placas fotovoltaicas, cosas así. Entonces, el bonus en el 100% depende del beneficio neto, pero si no se cumplen con estos requisitos de sostenibilidad, se reduce al 80%. Es decir, que puedes perder el 20% del bonus si no cumples con esto. Entonces, el incentivo es en los directivos mantener la línea en temas de sostenibilidad, que aparte, pues siendo una empresa que vende corcho, pues te interesa también tener una política de publicidad o de responsabilidad corporativa en ese sentido de ir en esa línea de economía circular, sostenibilidad, somos los mejores, etcétera. Pero luego al final lo que está claro es que a los directivos de Corticeira lo que les interesa a 1 año y a 3 años, porque esto es variable anual y trianual, pues es que la compañía gane más beneficio neto. Conclusiones mías sobre Corticeira Morín. Pues bueno, al final el de los tapones de corcho se trata de un excelente negocio protegido de la competencia, tiene un 40-45% de cuota mundial y ha ido subiendo. Si sus beneficios actuales fuesen los normalizados, pues estaría en precio ligeramente barata, per 15 aproximadamente, aunque tiene 2 divisiones en reestructuración con gastos de despidos y demás que le drenaron en 2024 unos 15 millones y que parece que en 2025 también están drenando. Entonces, los Amorín no son hermanitas de la caridad y algún día pues tiene sentido que estas divisiones vuelvan a la rentabilidad porque si no las acabarán cerrando. Luego tienen otros 5 o 6 millones de amortización de intangibles por las compras recientes que no suponen salida de caja, ¿no? Pues al final compras una compañía por encima del valor en libros, parte va al fondo de comercio y eso no se amortiza, se puede deteriorar si se considera oportuno, pero no se amortiza. Pero si hay una parte de este precio que has pagado por encima del valor en libros de la compañía, que son las listas de clientes y demás, que esto sí que se va amortizando cada año. Entonces es un gasto contable que no supone salida de caja y que hay que ajustar. Entonces tiene 15 millones de estas 2 divisiones negativo, más estos 5 o 6 millones, unos 20-21 millones, pues a lo mejor en vez de 60 está realmente ganando 80. Y bueno, el hecho también interesante de que en 2024 y parte del 25, pues en Corticeira han pagado el excesivo abastecimiento de tapones de 2022 y 2023 y tiene sentido que cuando se normalice la situación en las empresas de bebidas, pues que recuperen parte de las ventas perdidas. Y bueno, al final las divisiones de aislamiento y suelos de corcho, pues tiene sentido también que recuperen ventas cuando se recupere el negocio de la construcción de viviendas y edificios, que está, como hemos comentado, afectado por el alza de interés e inflación. Entonces, es una compañía con los intereses muy bien alineados y que por los cálculos que he podido hacer yo, tenéis un poco más desglosados en el artículo en análisisdenegocios.net, pues se encuentra muy probablemente barata. Y nada, espero que os haya gustado el análisis. Aquí tenéis a Iniesta ahí degustando uno de sus vinos. Espero que le haya ido muy bien con su negocio. Yo creo que le habría ido mejor invirtiendo en Corticeira. Pero bueno, a los empresarios les gusta más invertir en empresas que en bolsa. Y nada,
Me voy a ir de vacaciones unos días al norte, ¿no? A Castilla. Y 4 días, creo recordar. Y bueno, pues no sé si me va a dar tiempo a sacar un análisis antes de irme, pero bueno, si no, pues lo iré adelantando y cuando vuelva, pues ya lo acabo y os lo presento. También había pensado estos 4 o 5 días que tengo por delante antes de irme, la posibilidad de haceros una guía para empezar a invertir en bolsa y todas estas cosas y subirla al canal, pero bueno, le daré una vuelta. Probablemente me meta con el próximo análisis porque tengo algunos ahí pendientes y que tengo ganas, pero eso, no sé, pero bueno, el caso es que probablemente tarde un poquito más en traeros el análisis. Y nada, eso. Que disfrutéis de las vacaciones y nos vemos para el próximo.